Hola chicos, hola chicas. Sean bienvenidos a esta clase terrorífica del día de hoy. Mi nombre es Roberto Silva López y voy a estar con ustedes acompañándolo en este tema. Cuentos de terror y de misterio. Comenzamos. ¿Recuerdas haber leído un cuento? ¿O te han leído un cuento? ¿De fantasía? ¿De romance? ¿De terror? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí recuerdas. Para ello, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cómo está formado un cuento? ¿Qué elementos tiene? Si no te acuerdas, no te preocupes. Para ello, te voy a presentar la siguiente imagen. Un cuento es una narración corta que consta de 3 elementos: introducción, desarrollo y desenlace. Para ello, vamos a recordar aquellos conceptos de estos. El inicio o introducción, como tú quieras llamarle, se presentan los personajes, el lugar y en sí el principio de la acción de tu cuento. El desarrollo o nudo es donde inician los sucesos de la historia, comienzan a tener cierto problema para llegar después a un cierre. El desenlace o final es el momento donde se resuelve ese problema, ese conflicto. Te invito a que veamos las siguientes imágenes. De seguro las has visto en alguna portada de un libro, en algún cuento, en alguna revista. Sí, claro, la entrada a un cementerio, ¿no? Uy, qué terror. La siguiente imagen, sin duda alguna, aparece constantemente en este tipo de cuentos, esas casas abandonadas o esos castillos embrujados. Pero ¿qué tal esta? Uy, hasta a mí me dio escalofrío. Sin duda alguna, si no la han visto o han escuchado hablar de ella. La Llorona, sí. El despertar de los muertos, aquellos que salen de las tumbas, de los ríos, de los pantanos. Sí, un poquito escalofriantes, ¿no? Chicos, chicas, ¿qué han sentido cuando están pasando o les están contando esos cuentos? Sí, ¿verdad? Han sentido un escalofrío que les recorre de pies a cabeza, ese nudo en la garganta. Mas, sin en cambio, no quieren que dejen de contarlos. Aunque en las noches, nos tapemos de pies a cabeza pensando que está al lado el chupacabras, el monstruo. Bueno, para ello también necesitamos saber otros elementos que conforman un cuento de terror. Para ello los invito a ver la siguiente imagen. Los cuentos de terror pertenecen al género narrativo y se presentan el miedo, el horror, el suspenso, la tragedia y muchas otras cosas. Vamos directamente a lo que es nuestro tema, chicos. Los cuentos de terror. En la siguiente imagen que les presentamos en su pantalla, observamos que contiene 3 elementos: adjetivos calificativos, la metáfora y el símil. ¿Qué función tienen en los cuentos de terror? Lo vamos a ver poniéndoles un ejemplo de cada una. En la siguiente imagen que presentamos, los adjetivos tienen una función específica. Les voy a poner un ejemplo. La casa del bosque. ¿Sintieron alguna sensación de miedo? No, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando utilizamos el adjetivo calificativo? La casa oscura, vieja y tenebrosa del bosque. ¡Ay! Como que hasta a mí ya se me escalofrió el cuerpo. Bien, esa es la función que tiene el adjetivo en esos cuentos de terror. Le da esa cosa terrorífica. La metáfora. Sin metáfora, dice: de pronto, en medio de una calle desolada, un hombre con ojos rojos y manos frías le tocó el hombro. ¿Sintieron algo, una sensación de miedo? No, ¿verdad? Yo creo que no. Pero ¿qué tal cuando usamos la metáfora? La metáfora. De pronto, en medio de una calle desolada, un hombre con mirada de fuego y con manos de hielo le tocó el hombre. ¡Ay! Como que sí, ya empecé a sentir un poco de miedo, ¿no? Como que me transporta viendo a un ser ahí terrorífico. Y el símil, un elemento sumamente indispensable. Un ejemplo normal: te pareces a un palillo de mesa. ¿Qué quiere decirte?
Pues que eres flaco, eres delgado, tu estructura es delgada, pues, pero no nos causa ninguna emoción de miedo. Pero ¿qué tal cuando utilizamos el símil? De pronto, en medio de una calle desolada, un hombre con ojos de hoguera y manos parecidas a las de un esqueleto. Uy, como que cambia todo el panorama, ¿verdad? Ya te empiezan a dar un poco de miedo, de escalofrío. Bueno, chicos, estos tres elementos son sumamente importantes en la redacción de un cuento. Para ello, vamos directamente a nuestro tema del que se trata el día de hoy, los cuentos de terror. Para ello, en el siguiente esquema, vamos a ver qué elementos debe tener. Primero que nada, los cuentos de terror son relatos que buscan despertar en el lector esa emoción, ese miedo, ese terror. ¿Por qué? Bueno, porque se incluyen cosas sobrenaturales o fantásticos. ¿Ok? Estos elementos sumamente importantes. Los escenarios sumamente que son importantes, ya que en ellos tú vas a describir en qué lugar comienza tu cuento. ¿En un pueblo desolado? ¿En una casa abandonada? ¿En un río? ¿Qué sé yo? Bueno, otro de los elementos importantes es o son los personajes principales. Si en dado momento fuera el hombre lobo, bueno, sería el personaje principal del que se va a hablar durante todo el cuento. Pero, ojo, aquí también intervienen los personajes antagonistas. ¿Y qué son ellos? Bueno, son aquellos que se anteponen al personaje principal. Y si fuera el caso del hombre lobo, ¿quién creen que ustedes sea el antagonista? ¿Alguien me puede responder? El cazador de lobos o el cazador de hombres lobos. ¿Sí? Ese sería el antagonista. Bueno, pues, otros son los recursos literarios, que ya los hablamos anteriormente. Los adjetivos, la metáfora, el símil, entre otros. Bueno, estos tres elementos son sumamente indispensables en los cuentos de terror. ¿Qué creen, chicos? Uy, llegó el momento más esperado. Vamos a escuchar un audiocuento terrorífico llamado El contrato del espejo. Te sugiero, como es un audiocuento, cierres tus ojos y te transportes a esos lugares que te va a ir guiando este cuento. Disfrútenlo, chicos. Adelante. Si firmas este contrato, podrás hacer realidad todo lo que desees, siempre y cuando no contradiga las cláusulas del contrato. Firmarlo supone un ligero esfuerzo. No basta con estampar tu firma en un papel. Este contrato es algo distinto. Los pasos para poder cerrar el trato y hacer realidad todos tus deseos son los siguientes. Para empezar, espera a que anochezca. Una vez que esté todo completamente a oscuras en tu casa, ponte delante de un espejo. No debe haber ninguna luz encendida. Una vez de cara al espejo, cierra los ojos. Quédate en silencio. Espera con los ojos cerrados durante 10 segundos. Si han pasado menos de 5 segundos y abres los ojos, te podrás echar atrás. Pero si han pasado más de 5 segundos y se te ocurre abrir los ojos, te quedarás ciego. Durante la cuenta, oirás unos pasos que se acercan hacia ti. Pero no te asustes. Mientras mantengas los ojos cerrados, no te pasará nada. Una vez que pasen los 10 segundos, la luz se encenderá. Y cuando a través de tus párpados pases de percibir negro a ver un ligero tono rojo, abre los ojos. Verás un ser en el espejo. Será aterrador para ti, pero él está dispuesto a escucharte.
Controla tu miedo. Si sales corriendo, él te perseguirá. Cuando estén cara a cara, el ser sacará su mano por el espejo. Estréchala y el trato se cerrará. A partir de entonces, todo deseo que pidas en voz alta se cumplirá. Pero debes saber que a partir de entonces, el ser del espejo te seguirá a todas partes, hasta el día de tu muerte. Vayas a donde vayas, él te seguirá, siempre pegado a ti, perturbándote. No volverás a dormir, él estará a tu lado, no te dejará. No podrás volver a mirarte delante de un espejo, porque le seguirás viendo a él. Por cada deseo que pidas, tu vida se acortará. Tu vista y tu percepción se irán trastornando y deformando. El mundo cambiará, la gente que conoces cambiará para ti. Oirás ruidos perturbadores. Todo lo que antes te gustaba se volverá monstruoso, poco a poco. No volverás a ver las cosas de la misma manera, pero siempre puedes solucionar esto. Si quieres acabar con el contrato, espera a que anochezca y ponte delante del espejo. Cierra los ojos y si los abres antes de haber pasado 5 segundos, ya no volverás a ver y todo lo que te perturbaba desaparecerá. Ahora que lo has escuchado, deberás aceptar el trato obligatoriamente. Si en 48 horas no has firmado el contrato, no vuelvas a darle la espalda a un espejo, por tu bien. ¿Te atreves a firmar el contrato? ¿Qué tal, chicos? ¿Les pareció terrorífico? ¿Más o menos? Bueno, pues yo los invito a que no hagan contratos con ningún espejo, aunque esté bonito y bien adornado, porque no sabes qué hay detrás de él. Bueno, chicos, llegó el momento para que pongamos a trabajar esa imaginación que ustedes tienen y lo que escucharon en nuestro audiocuento. Para ello, les voy a mostrar unas preguntas y me van a ayudar a contestarlas. ¿No los escuché? ¿Sí me van a ayudar? Ok, bueno, ¿cómo comienza el cuento? Inicia cuando se hace el contrato que se realiza con un espejo y para ello también les da las cosas que pueden pedir o lo que desean. Pero aguas. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, el conflicto aparece cuando se realiza el contrato con el ser monstruoso que aparece detrás del espejo, pero principalmente con las cláusulas terroríficas que él propone. La siguiente pregunta, ¿cuántos personajes aparecen? El espejo y el narrador. ¿Cuál es el clima o climas donde se desenvuelven los cuentos o este cuento en especial? Bueno, es cuando ese ser terrorífico aparece y saca a través del espejo su mano para firmar el contrato y poder darte lo que deseas. ¿En qué termina el cuento? Bueno, es cuando, si quieres acabar el cuento, tienes que volverte a poner frente al espejo y esperar que anochezca. Pero, si en el momento han pasado más de 5 segundos, no habrá vuelta atrás. Así que chicos, piénselo mucho para hacer el contrato con un espejo. Vamos a ver la siguiente imagen para que veamos qué elementos encontramos en él. En este recuadro aparece cuál es el personaje principal. Y ya lo dijeron. ¿Cuál fue el personaje principal? ¿Alguien me ayuda? El espejo, ¿verdad? Sí, claro. Y los personajes secundarios, en este se puede considerar el narrador, ya que es un audiocuento. ¿Lugar donde sucede esos acontecimientos terroríficos? Dicen en la casa, no, en un cuarto de una casa. Sobre todo tiene que estar oscuro. ¿Cómo inicia el cuento? Inicia con el contrato que se realiza con un espejo.
para que se pueda cumplir todo lo que deseas. Pero también se indican los pasos para que se realice ese contrato, ¿vale? Entonces, ¿dónde aparece el conflicto? Bueno, el conflicto inicia cuando se realiza el contrato con ese ser terrorífico del espejo. A partir de ahí, ese ser concederá todo lo que tú le pidas, pero tienes que ver las cláusulas que ahí te dicen, porque si no, te va a seguir a donde quiera que tú vayas, incluso hasta la muerte. ¿En qué termina el cuento, chicos? No escucho. Bueno, el cuento acaba cuando se quiere terminar con el contrato del espejo. Para ello, necesitas nuevamente ponerte frente al espejo y contar por lo menos 5 segundos. Si no lo haces, podrás quedar ciego. Pero también dice que si lo haces de la manera más oportuna, acabarán todos tus temores. Si no realizaste el contrato en 48 horas, nos dice que entonces tendrá que ser obligatoriamente. Y ahí, cuando el ser terrorífico te va a seguir. Entonces, yo te invito a que no le des la espalda a un espejo. No sabemos qué pueda haber atrás de él. Bien, chicos, ahora bien, ustedes, sin darse cuenta, ya estamos identificando muchos de los elementos que hemos visto en clase, como la metáfora, los adjetivos, personajes importantes, personajes secundarios, escenarios. Entonces, chicos, creo que tenemos los elementos suficientes para poder empezar a construir nuestro propio cuento. Para ello te presento la siguiente imagen que te facilitará tu trabajo. Si tú observas, se presentan 3 columnas. En una, los objetos, animales o personas de quien se habla. En la siguiente columna, los adjetivos calificativos. Y en la tercera columna, ¿qué título le pondrías a este tipo de cuentos? Para ello, te invito a que juntos describamos, pongámosles un adjetivo calificativo al fantasma. ¿Qué adjetivo calificativo le pondríamos al fantasma? Ayúdenme, por favor. ¿Alguien me puede ayudar? Terrorífico, claro, espantoso, desnutrido, molesto y muchos más, ¿no? Hay bastantes adjetivos para los fantasmas. Y si fuera el cuento de que ustedes eligieran un fantasma, ¿qué título le pondrían? Bueno, podríamos ponerle el fantasma tenebroso, el fantasma asesino, el fantasma del terror, el fantasma terrorífico. Hay muchos títulos para los fantasmas, ¿verdad? Bueno, en este caso, si fuera una casa, ¿qué adjetivo le pondríamos, chicos? ¿Me pueden ayudar? Vieja, la casa embrujada, claro. Espantosa, oscura, terrorífica, sangrienta. Y si fuera el caso de que eligiéramos alguno de ellos, ¿qué título le pondríamos? No escucho. ¿Alguien que me pueda ayudar? La casa misteriosa, la casa terrorífica, la casa sangrienta. Uy, la casa del espanto, sí, claro. Bueno, pues hay bastantes títulos para ello, ¿verdad? Sin duda alguna, en los cuentos de terror no faltan las brujas. ¿Qué adjetivos le pondríamos a una bruja? ¿Hermosa? ¿Bella? No, ¿verdad? Horrible. Hechicera, claro que sí. Malvada, fea, traidora, mal encarada. Y si fuera el caso, ¿qué título le pondríamos? Bueno, la bruja hechicera, el regreso de las brujas, la tierra de las brujas. Yo creo que hay bastante material con las brujas, ¿no? Para poder redactar un cuento. Sin duda alguna no puede faltar los vampiros. Seguro ya pensaron en alguien, ¿verdad? Seguro pensaron en Drácula. Pero no. Vamos a ver qué adjetivo le pondríamos a los vampiros. ¿Pálidos? ¿Debiluchos? ¿Chupasangres? ¿Qué más le pondríamos a esos vampiros? Perversos, ¿no? Molestosos y dientudos. Bueno, entonces, ¿qué título le quedaría a esos personajes? Bueno, el vampiro de la ciudad,
el vampiro terrorífico, el vampiro de la noche, ¿no? O el regreso de los vampiros. ¡Uy, qué miedo! Sin duda alguna, en todo cuento de terror no faltan las tumbas, los cementerios. ¿Por qué será? Es que siempre esperamos que se levanten de ahí los muertos, ¿no? ¿Qué adjetivo le pondrías? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Qué adjetivo le pondríamos a las tumbas? Terroríficas, ¿no? Sangrientas, abandonadas. Claro, temerosas. Muy bien. Y si fuera un título para ese tipo de elemento, de ese objeto, pues podría ser la tumba macabra, la tumba sangrienta, la tumba de la maldad o la tumba mística, ¿por qué no? Bueno, chicos, si se dan cuenta, empezamos a tener los elementos ya para poder empezar a redactar nuestros propios cuentos de terror. Bueno, si ya contamos con parte de esos elementos, en la siguiente imagen les voy a presentar un formato que nos va a ayudar mucho. En este formato, si ustedes se dan cuenta, tiene dos columnas. En la primeramente los elementos y en la segunda la descripción. En los elementos, indudablemente, tiene que aparecer cómo inicia su cuento, su planteamiento de realmente cómo se va a realizar. Los personajes, ¿qué características van a tener sus personajes? Ya lo dijimos, tienen que utilizar los adjetivos, la metáfora, el símil. Sin duda alguna, también en el inicio, los escenarios donde se va a recrear ese tipo de cuentos. ¿Podría ser en una ciudad abandonada? ¿O en un pueblo fantasma? ¿Qué sé yo? En el desarrollo, sin duda alguna, ahí es donde va a generarse el conflicto y tú vas a buscar el conflicto, el problema de tu cuento. Y el desenlace, que recuerda que el conflicto que aparece en el desarrollo va a permitirte buscar el final de tu cuento. Pues chicos, yo creo que tenemos los elementos necesarios para iniciar nuestro cuento. Los invito a que saquen su cuaderno y plasmen sus ideas para comenzar a redactar tu cuento. Ahora bien, cuando lo estés realizando, te invito a que cuides tu letra, tu ortografía, tu limpieza, para que tu producto sea el mejor. Y cuando hayas terminado tu borrador, te invito a que se los presentes a tus compañeros, algún amigo o algún familiar, para que ellos, al leerlo, te den su punto de vista, todo con el fin de la mejora de tu cuento. Bueno, entonces, manos a la obra. Vamos a escribir ese bosquejo de tu cuento. Se me terminó el tiempo y es la hora de decirles adiós. No quisiera irme, sino es parte de. Mi nombre es Roberto Silva López, por la cultura de México. En Puebla, los maestros somos los pilares de la educación. Hasta la vista, chicos.